para rendirte culto a ti, Señor, de una manera racional. Hemos expresado alabanza, gratitud, adoración, cántico. Hemos expresado también, Señor, un acto de generosidad con nuestras ofrendas y nuestros diezmos para ti. Pero ahora, Señor, invocamos tu ayuda para las diversas necesidades de nuestra iglesia. Te suplicamos que seas con los que han pasado luto o con los que están pasando, Señor, la separación de algún ser querido, como nuestros hermanos Ochoa Cárdenas, como nuestro hermano Gregorio, que su madre partió para estar contigo. Señor eterno, y aquellos que están en recuperación de la salud y aquellos que están en el hospital, como nuestro hermano Adelaido, nuestra hermana Ofelia, que estuvo en el hospital pero que ahora está convaleciente en casa. Y todos aquellos, Señor, que no han sido mencionados, pero como en el caso de nuestro hermano Daniel y otros más, te suplicamos que extiendas tu mano, que hagas misericordia, que fortalezcas la fe en medio de la aflicción y el dolor. Bendito sea tu nombre, pero también pedimos que traigas una palabra, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Háblanos, Señor, en esta mañana. Hemos venido a recibir una palabra tuya, porque una palabra tuya cambia todo. Ayúdanos, Señor, para hacerlo con alegría, con gozo, con eficiencia, con humildad, para la edificación de tu pueblo. Por Cristo Jesús también lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, reciban un saludo de nuestro pastor, de nuestra hermana Maribel. Con el favor de Dios, nuestro pastor ya estará llegando el fin de semana para acá, ya estará con nosotros este próximo fin de semana. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estaremos teniendo nuestra reflexión en el capítulo número 2. Vamos a leer los primeros versículos de esta carta. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Cuando usted lo tenga, diga un amén. Así es. Okay. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, dice la Sagrada Escritura: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a esta verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pueden ocupar sus lugares esta mañana. Por unos minutos vamos a analizar o vamos a ver algunas exhortaciones que el apóstol Pablo hace a Timoteo para edificar la vida de la iglesia y que Timoteo fuera eficaz en su liderazgo o en su ministerio.
Este documento que vemos consta de 6 capítulos. En el primer capítulo, Pablo introduce su llamado y su conversión al Evangelio de Cristo. En el capítulo número 2 que acabamos de leer, le da una manera de hacer las cosas dentro de la iglesia, dentro del culto, cómo debe de ser el culto cristiano. En el capítulo 3 le dice cuáles son los requisitos de los diáconos, de los obispos, de los ancianos. En el capítulo 4 y 5, Pablo tiene una confrontación con los falsos maestros y las falsas doctrinas. Y en el capítulo 6 termina el apóstol dando una referencia de la conducta de los cristianos en sus diversos roles en la sociedad. El siervo, el amo, las mujeres jóvenes, las mujeres viudas, las viudas jóvenes, las viudas ancianas, el cuidado que se debe tener en la iglesia de las personas vulnerables, del cuidado que se debe tener en la iglesia de la sana doctrina, de que no entrasen hombres con ideas contrarias a la doctrina y esquilmaran a los creyentes. Este capítulo 2 nos habla de por lo menos 5 exhortaciones que nosotros debemos considerar. Y la palabra exhortar en nuestro contexto tenemos como regaño. Pero la idea bíblica de exhortar nunca es regañar. La idea de exhortar es animar. Es de manera que cuando nosotros lleguemos a la Biblia y veamos que debemos exhortarnos unos a otros, jamás es regañar, ridiculizar o poner en mal a alguien. En este caso, la oración no debe perder la importancia en el culto cristiano y en la vida privada. La iglesia Emanuel, gracias a Dios, tiene un programa bello de oración. Cuando alguien me pregunta, ¿y cómo es el programa de su iglesia? Le digo, es que nosotros tenemos culto los lunes. La gente se asombra y dice, ¿cómo es que tienen culto los lunes? Sí, tenemos culto los lunes y es culto de oración. Y alguien me dijo, ver para creer. Le dijo, bueno, venga cuando quiera los lunes, tenemos oración. Y hay gente tan fiel que llevamos récords en la iglesia de la fidelidad de las personas. Nuestra hermana Tanguma, Lourdes Tanguma, cuando su fuerza le daba, su movilidad le daba, las 52 domingos estaba presente. Pues ese es un récord. Y eso tiene un alto valor para la iglesia y para el Señor, desde luego, la fidelidad. Por eso insiste nuestro pastor de que nos congreguemos el lunes donde Cristo es el famoso, donde lo imposible se hace posible a través de la oración. Felicitamos a los creyentes que se congregan el lunes y a los que no, les hacemos una invitación a través de esta reflexión. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, ¿cuál es el resultado, hermanos? Poco poder. La iglesia debe tomar la intercesión por los hombres para su salvación como un asunto de alta prioridad. La primera exhortación que Pablo nos dice es que debemos hacer oración. Debemos orar, es lo que dice. Exhorto ante todo que se hagan oraciones. Y hay una serie de
diversas maneras o diversas formas que contiene la oración. Los diferentes tipos de oración a los que Pablo nos exhorta en el versículo 1 dice que se hagan rogativas, que se ruegue. ¿Qué es una rogativa? Es una petición por una ferviente necesidad. Rogar, suplicar, clamar, ser consciente, mis amados hermanos, de que hay muchos asuntos en nuestra vida que solo la mano de Dios puede traer solución a ellos. A veces el dinero no es suficiente. A veces la influencia que podamos tener o los contactos están limitados. Echamos mano de ellos, pero encontramos que solamente hay asuntos en nuestra vida que necesitamos rogar. ¿Por qué no hemos recibido? Porque no hemos rogado. Rogar nunca se hace con arrogancia. Decía nuestra hermana Elsa Aurora, no hay nada más terrible que un pobre y orgulloso. Los orgullosos no ruegan. Dicen las personas, yo no le ruego a nadie. Pues le tengo una noticia, hay alguien al que debemos rogar. Y ese es Dios en oración. Es tener una petición por una necesidad apremiante a favor de otro. Lo otro que Pablo menciona dice que se hagan oraciones, que se presenten necesidades concretas que solo Dios puede resolver en el culto público. Eso es lo que dice el apóstol, que se hagan oraciones. Que se diga, hermanos, necesitamos orar por este proyecto, por estos hermanos, por estas circunstancias, por estas personas. Y luego Pablo también dice, otro tipo de oración son las peticiones. Expresa la idea de orar por necesidades específicas. Y solo hay que hacerlo con confianza, porque hay una relación que tenemos con Dios. Probablemente cuando tenemos una necesidad, no le pedimos a todo mundo. Hay personas con las que tenemos una relación y esa relación, esa confianza nos ayuda a solicitarle algo en algún momento. En la serie del Chavo, ¿quién pedía la tacita de café? ¿Mandé? ¿Se acuerdan? Doña Florinda. A ver, la serie del Chavo, ya me confundieron. ¿Quién pedía la tacita de café? El profesor Girafales. No tendrá una tacita de café, le decía. Pase usted después de usted. ¿Mande? Pedía azúcar. Ah, perfecto. Una tacita de azúcar. Bueno, ese es otro capítulo que yo no vi. A lo que me refiero es que no le podemos pedir a quien no tiene. Si usted sabe que alguien no tiene algo, pues no se lo va a pedir porque no lo tiene. Si usted no tiene confianza con alguien, no le va a pedir, no le va a hacer ninguna petición. Nosotros nos acercamos con Dios porque Él tiene, porque Él puede y porque Él quiere. Y porque tenemos confianza con Él. Por eso Pablo nos exhorta a hacer peticiones con Dios, a hacer peticiones a Dios. Y luego algo interesante es que dice de las peticiones, esto se me está moviendo, a ver, ya está, creo que sí, gracias. Acciones de gracias. Estas acciones de gracias evitan oraciones egoístas,
donde hacemos una serie de pedimentos, nos levantamos y nos vamos y decimos adiós. David hacía oraciones de acciones de gracias muchas veces. En algunas ocasiones había que pedir por él. En otras ocasiones tenía que pedir por otros. Pero en muchas ocasiones no le vemos pidiendo ni a favor de él ni de otros, solamente expresiones de acciones de gracias a Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solo acción de gracias. Pablo dice, cuando oremos, usemos la rogativa, la petición, la oración, pero también las acciones de gracias. ¿Por quiénes dice Pablo que nosotros debemos orar? Las diferentes personas por las que Pablo exhorta que pidamos. Nos dice un listado. Oremos por los reyes. ¿Cuántos se apellidan Reyes aquí? Mire, Reyes. Ahí está Eduardo Reyes. Dice que oremos por los reyes. ¿Quién más se apellida Reyes aquí? Mande. ¿Así dice o no dice que pidamos por los reyes? Por los que se apellidan Reyes. Pues ni modo que oremos por los de Inglaterra, pues no somos ingleses ni españoles. Pero oremos por los reyes, dice Pablo. Por las personas importantes. Vivimos en un país donde lamentablemente la violencia está haciendo estragos en la sociedad. Desde la Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Nuevo León, San Luis, Zacatecas, el estado de Hidalgo, el estado de Guanajuato es uno de los estados más sangrientos, el estado de México, un estado con la mayor cantidad de feminicidios en el mundo, la Ciudad de México, Veracruz. No hay una ciudad, no hay un estado en el que la delincuencia no haya hecho su trabajo. Nuevo León es un estado de mucha inseguridad. Todos los días hay homicidios, hay feminicidios, hay robos, secuestros. Las carreteras que se llaman libres no son tan libres. Para ir a la frontera tiene que irse por autopista y de día, y aún así encomendándose a Dios. No puede transitar uno a cualquier hora. Cuando uno está en Estados Unidos y va a regresar a Monterrey, decimos, ¿qué horas son? Vámonos antes de que oscurezca. Hay terror, hay miedo. Las ciudades se han vuelto violentas. Y muchas veces la sociedad lo único que ha hecho es criticar, juzgar, ridiculizar, señalar, burlarse, renegar. Inclusive hay quien se atrevió a desear la muerte del presidente. ¿Por qué razón? Porque se desconoce la voluntad de Dios.
Porque Dios dice que debemos nosotros orar por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. México es un país bañado de sangre del norte al sur y del sur al norte. Esa es una realidad que no podemos cerrar nuestros ojos. Sin embargo, nuestro deber no es unirnos al mundo a lapidar las acciones de las personas que están en eminencia. Nuestro deber es doblar rodilla y pedir que Dios intervenga en la vida de esas personas. Los que están en eminencia, dice la Biblia. Oremos por quienes sea el presidente sin importar el color. Oremos por el gobernador, por nuestros alcaldes, por nuestros cabildos. Ese es nuestro deber. Oremos por los que están en eminencia. Yo quiero preguntarle, ¿cómo se llama el rector de la Universidad de Nuevo León? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? Santos González López González. ¿O cómo se llama? Aquí lo anoté. Santos Guzmán López, muy amigo mío. Sí. Acuérdese de este nombre, porque es un hombre que está en eminencia en la educación en Nuevo León. Son cientos de miles de jóvenes que están preparándose para ser profesionistas, y ese hombre Dios lo puso ahí para bendecir la universidad. La torre administrativa tiene que escucharse la oración del pueblo de Dios por esas personas que están en eminencia. ¿Cómo se llama el rector del TEC donde estudié? Aquí se los voy a decir porque creo que ustedes no saben. Así que se llama David Garza Salazar. Oremos, aunque solo pasemos por el tecnológico, pero que solo lo conocemos de afuera. No, hay muchachos de nuestra iglesia que han estado estudiando en el TEC, en el Tequito. No, en el sistema TEC. Oremos por estas personas. Oremos por los que están en eminencia en la educación, por los que están en la UDEM. Mario Pérez González, el doctor Mario Pérez González, rector de la UDEM, de la Universidad de Monterrey. Oremos por los magistrados. Oremos por los jueces, por los fiscales, por los escribantes, por los que hacen justicia, a quienes se les ha encomendado el sector salud. Oremos por el director de la clínica 21, de la clínica 25, de la clínica 34, de la clínica 33. Son personas de ciencia que Dios puso ahí con un propósito. Oremos por el director de la clínica 4. Nos quejamos, pero nunca hemos orado por ellos. Nos quejamos de los malos servicios, pero nunca hemos elevado acciones de gracias y oraciones a favor de los que están en eminencia. Hace unos años, hace unas semanas atrás, estaba orando por el director del Metropolitano. Dios sabe. Señor, bendice al director del hospital Christus Muguerza Metropolitano. Y de repente alguien me dice, oye, fíjate que el que está ahí es un creyente en esa área y quiere bendecir la obra de Dios.
Y a los siervos de Dios, cuánta alegría hubo en mi corazón saber que Dios puso un hombre con temor de Dios en ese lugar para abrir camino para su pueblo. Oremos por las personas que mueven el dinero en el mundo. ¿Por qué creen ustedes que mi amigo Elon Musk, ¿cómo se llama ese cuate? El dueño de Tesla. ¿Lo dije bien? Elon me dijo: oye, voy a ir a Monterrey, te espero, echar una vuelta, compartir impresiones. ¿Por qué creen que escogió Nuevo León? Porque la iglesia ora diciéndole: Señor, la gente del dinero, los CEO, la gente importante, que haga tu voluntad. Malaquías 6:8 dice: oh hombre, te ha mostrado Jehová lo que pide de ti, amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros debemos orar por las personas que están en eminencia, porque han sido puestos por Dios. Un día una hermana tenía a su hija estudiando en la facultad de odontología una especialidad, y su cuota había sido exorbitante, era muy costosa. Y ella fue a rectoría y dijo: necesito una beca para mi hija. La secretaria le dijo: señora, disculpe, pero en este nivel, esta universidad no da becas. Aquí no hay becas en este nivel. La hermana no peleó con la secretaria, se vino a orar al Señor y le dijo: Señor, tú pusiste a una persona en eminencia, a un director de la facultad de odontología en el área de especialidades. Abre camino porque quiero tener una cita con él. La hermana volvió a ir otra vez y le dijo: quiero una cita con el director de la carrera de especialidades de la facultad de odontología. Difícil le puede atender, pero vamos a hacerlo, dijo la secretaria con un buen espíritu. La recibió el director en ese tiempo de la facultad de especialidades de la universidad y le dijo: a la orden, ¿en qué le puedo servir? Le dijo: mire, yo tengo una hija que está estudiando aquí, pero no podemos pagar la especialidad porque están pidiendo muchas cosas, instrumentos, laboratorios, ejercicios, mil cosas, y está fuera de nuestro alcance. Señora, pues la política interna de la universidad dice que no hay becas, pero como yo soy el director de esta carrera, le vamos a dar una beca a su hija del 100%. ¿Por qué razón? Porque debemos orar por los que están en eminencia. Yo estoy orando por el director de seguridad pública, se llama Gerardo Pámanes. A ver, aquí lo anoté. Gerardo Palacios Pámanes. Cuando me paran la patrulla le digo: Gerardo Palacios Pámanes, yo oro por él. Él no me conoce, pero yo sí lo conozco y oro por él. Oremos por los que están en eminencia, por las personas que nos cuidan, por los directivos de la seguridad pública, municipal, estatal, federal. Dios nos ha llamado, muchas veces solo tenemos quejas. Oremos por las personas encargadas de la salud. Oremos por las personas encargadas de la educación en todos los niveles. Oremos por las personas que manejan las finanzas en todos los niveles, los que están en eminencia. La iglesia primitiva oraba por los emperadores. Los emperadores les perseguían, les metían a la cárcel, los acusaban en el año 64 cuando fue escrito este documento, pero hay oraciones escritas de los creyentes que eran perseguidos, pero ellos oraban diciendo: Dios, bendice al emperador romano, prolóngale sus días en la tierra, guárdalo en salud y dale un reino de paz. Los estaban golpeando, los estaban lastimando, los estaban encarcelando. Pablo era uno de ellos y escribe este documento desde una cárcel romana.
una cárcel fría, oscura, maloliente, en una condición paupérrima, dice: hey, oren por el que me metió en la cárcel. La iglesia primitiva decía: Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano y haces señales y milagros mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia sabe su papel, o debemos saber nuestro papel. Amén o no amén, hermanos. Oremos por nuestros líderes organizacionales. Oremos por nuestro superintendente general, Enrique González Vázquez, presbítero Enrique González Vázquez. Oremos por nuestro secretario general, presbítero Guillermo Rodríguez. Oremos por nuestro administrador, por el administrador general, hermano Guillermo, por el secretario general, nuestro hermano Jorge Canto, por nuestro superintendente adjunto, presbítero Daniel de los Reyes. Oremos por nuestro superintendente distrital electo, presbítero José Inmar Valle. Ya pensé que iban a decir amén, hermanos. Iban a echar porras. Oremos por los que están en eminencia, por nuestra directiva de distrito, por nuestro pastor, por nuestros líderes en la iglesia, los que están en eminencia. Esa sería la segunda exhortación paulina. ¿Cuál es la tercera exhortación paulina? ¿Cuál es el resultado que Pablo exhortó buscar en las oraciones? Una sociedad ordenada en la cual el evangelio pueda penetrar en una época de oposición y en una época de persecución para la iglesia. Que vivamos quietamente. Esto habla de una forma exterior, que tengamos paz, que no tengamos zozobra al salir a la calle. Y luego dice el apóstol: para que vivamos reposadamente. Habla de la forma interna. Pablo en la primera carta le dice a Timoteo: gracia, misericordia y paz. Pablo anhela que Timoteo y la iglesia tenga gracia, misericordia y paz. Que nada te sobresalte, que tengas paz en el interior y paz en el exterior. Israel era un pueblo guerrero, era un pueblo que sufría las batallas. Era un pueblo que constantemente estaba al acecho de sus enemigos. Sus enemigos estaban al acecho de ellos, pero ellos sabían que si Jehová estaba con ellos, aún en paz les podía hacer estar delante de sus enemigos. El salmista David en el Salmo 4 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mucha paz tienen los que aman tu ley. En reposo y en paz Dios se ha manifestado a nuestra vida. Tenemos que disfrutar de la paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Ese es el resultado de la oración. Una persona que ora es una persona que disfruta de la paz. Una persona que dobla sus rodillas es una persona que puede tener paz en medio de la tormenta. Para que vivamos reposadamente en toda piedad, dice Pablo, y honestidad. Que no desaprovechemos la oportunidad de la paz. Hace unos años, cuando en el 2009-2010 se desató la violencia en México, y especialmente en nuestro estado, el barrio antiguo se cerró. Todos los centros nocturnos, bares, cantinas, todos esos lugares se cerraron. La gente ya no los visitaba por causa de la inseguridad. Empezó a haber paz. Empezó a ser un poco más la ciudad segura. Y ahora, en vez de aprovechar esa paz, la gente volvió a lo mismo. Usted va
al barrio antiguo los fines de semana y parece de día. En vez de tener un cambio positivo, se tuvo un cambio negativo. La iglesia, cuando Dios trae la paz, no debemos vivir de manera impía. Debemos de vivir de manera piadosa. Cuando hay paz en el exterior, cuando hay paz en el corazón, no es un pasaporte a la maldad. Debemos vivir en piedad y en honestidad, haciendo la voluntad del Señor, Dios Todopoderoso. Porque esto es bueno. Pablo dice, deseo que Dios nos exhorta a cumplir el deseo de Dios, el apóstol. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Ahora, hay una verdad extraordinaria, hermanos. Hay una verdad gloriosa. Pablo nos invita a orar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, por todos los hombres. ¿Pero para qué? Para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es asombroso, porque el deseo de Dios es tan universal en ese sentido que nadie quede afuera del gran privilegio de conocer a Dios. Usted puede pensar, nosotros no podemos calificar o clasificar a alguien y decir que está fuera del propósito de Dios. No, esa persona está dentro del propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sin importar su condición económica, política, geográfica, religiosa. Todos deben de saber quién es Jesús. Olvidar a los perdidos en la oración es olvidar el propósito de la cruz. Olvidar a los perdidos en la oración es olvidar el anhelo de Dios del corazón, que a través de la fe y el arrepentimiento los hombres puedan recibir la vida eterna. Estas oraciones están de acuerdo al corazón de Dios. Son consecuencia de la naturaleza de Dios y de su carácter amoroso. El Padre desea que ninguno perezca, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Hace unos años vino el evangelista Luis Palau a la ciudad. Y la organización, el grupo de pastores que estaban organizando el evento, tomaron la guía de teléfono. Antes había 3 libros, 2 eran de negocios, la sección amarilla, y había uno blanco que era de teléfonos particulares. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Ya rebasan los 50. Pasaba la gente por las casas cada año y le daban a uno un libro, un directorio telefónico de la ciudad. ¿Usted se imagina? Cuando nosotros pusimos teléfono, solo había 3 con apellido Ceja: mi tía, mi abuelo y yo. Nada más había 3 Ceja en toda la ciudad, en el directorio telefónico. Y luego después aumentó más grande, y luego ya por la inseguridad se terminó, ya no se imprimió el directorio telefónico. Pero en esa ocasión, esta organización tomó un directorio telefónico y lo partió y se lo dieron a los pastores. Y dijeron, ustedes van a hacer 2 cosas, y los nombres eran muy pequeñitos, en una hoja podía haber 100 nombres. Ustedes van a orar por estos 100 nombres toda una semana, y el último día de la semana les van a marcar y decirles que en Monterrey va a haber un evento evangelístico al que están invitados. Entonces en ese tiempo se oró por todas las personas que tenían un teléfono en la ciudad de Monterrey.
porque el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad que Pablo exhorta que nosotros creamos es que el versículo 5, hermanos, es un versículo muy poderoso. Es una declaración doctrinal que golpea fuertemente las bases del gnosticismo y de la idolatría, porque dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es un apóstol, no es un santo, no es una santa, no es un gurú, no es un chamán, no es un papa, no es un apoderado, no es un guía espiritual. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Decía Nelson Ed en un canto: no es María, no es José, no es Isabel, no es Daniel, el nombre es Jesús. La base de su sacrificio en la cruz nos da la entrada para un mejor sacerdocio. Jesús es nuestra mejor ofrenda delante de Dios. Su intercesión se hace en un mejor tabernáculo, en un mejor pacto con mejores promesas y con un mejor vínculo, que es la fe. La oración tiene como base el sacrificio. La oración que no tiene como base el sacrificio de la cruz no es oración. La oración, mis amados hermanos, no menosprecia el sacrificio de la cruz, sino que lo adopta. Estoy cerrando este pensamiento. Dice Hechos 17:30, el deseo de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, ¿qué, hermanos? Que se arrepientan. A través de la oración, la voluntad de Dios se establece en la tierra como su voluntad es perfecta en los cielos. En la cruz manifestó el deseo de salvación para todos los hombres. Se espera, mis amados hermanos, que todos nosotros oremos por todos los hombres. Primero, en la gran comisión, Jesús nos comisiona a predicar el evangelio. Pero en este versículo nos llama a orar para que aquellos a los que se les ha predicado el evangelio puedan recibir la gracia de Dios, el Salvador, se arrepientan oportunamente antes de partir de esta tierra. Hay 130 millones de personas en México. ¿Por cuántas estamos orando? Imposible que digamos los 130 millones, pero puedo hacer una lista. 5, 10, 15 personas, 20 personas, mis conocidos, mi familia. Orar, pedirle a Dios por las personas que están en eminencia. Mientras otros critican, mientras otros se burlan, mientras otros hacen memes, nosotros oramos, nosotros pedimos, nosotros clamamos al Señor que su gracia, que su bondad, que su misericordia, que su justicia se cumpla en la tierra. ¿Quieren ponerse de pie en esta mañana? Padre, te damos tantas gracias por Cristo Jesús. Gracias porque tú eres nuestro mediador.
No hay otro mediador. Tú eres el único camino. Tú eres la única puerta. Tú eres mi único puente. Tú eres mi único pontífice que me reconcilia con el Padre. Gracias por encarnarte. Gracias por tu vida sin pecado. Gracias por vencer el pecado, el mundo, la muerte, el diablo. Gracias, Jesús. Tú eres mi fiador, tú eres el mediador entre Dios y toda la humanidad. Tu trabajo de mediación, tu obra de mediación es perfecta y completa. Por eso tenemos ahora acceso a la misma presencia de Dios cuando clamamos en el nombre de Jesús. Pedimos en esta mañana con mucha seriedad por las personas que están en el gobierno, en las diferentes áreas, los diferentes niveles, desde el municipal, estatal y federal. Son hombres y mujeres que tú has puesto ahí independientemente de nuestros gustos o deseos o anhelos. Solo pedimos que hagan justicia, que hagan misericordia y se humillen ante ti. Pedimos por aquellos que tú has puesto como cabeza de los consejos universitarios, educativos, en todos los niveles. De ellos dependen muchas decisiones. Señor, ayúdales a estos hombres y mujeres. Ayuda a la Cámara de Diputados, de senadores federales y estatales. Mientras muchos de ellos buscan intereses personales, nosotros creemos que han sido puestos por ti, Señor, y que harán tu voluntad a pesar de sus intereses personales o egoístas. Tú eres Dios. Bendice a los hombres de ciencia que administran, que dirigen los hospitales en nuestra ciudad, quizás con pocos recursos o recursos limitados y con grandes demandas de personas de salud. Ayúdales, ayúdales. Si en tu gracia quisiera salvarles, si en tu bondad, si en tu misericordia tuvieras a bien, Señor, que la luz del evangelio resplandezca sobre ellos. Usa instrumentos que estén cerca de ellos, que te aman, para que les den testimonio de la verdad de Jesús. A los hombres de negocios, a los hombres que mueven las finanzas en el mundo, en nuestra ciudad, rogamos por ellos que sean, como dice Malaquías 6:8, amen justicia, hagan misericordia y se humillen ante ti. Muchas gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Muchas gracias. Levanten sus manos al Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.